Hola, somos Emi y Víctor del canal Comete la Sopa Kafka. Queremos recomendaros hoy un libro de Mario Vargas Llosa, Conversación en la Catedral. Este vídeo es un fragmento de otro mayor en el que hacemos un resumen de nuestras mejores lecturas del año. Os lo dejamos por aquí. Y nada, si os suscribís pues nos echáis una mano. El primer libro del que yo quería comentar es Conversaciones en la Catedral, de Mario Vargas Llosa, que es de estos libracos bien gordo, no como el de Víctor. Bueno, voy a leer lo que tengo que decir porque como no tenemos prompter, pues... Te puedo hacer yo de prompter, te puedo poner el papel así delante así, te lo muevo Pone, así. este es un libro increíble. Este es un libro Me increíble. interesa muchísimo. A mí Conversaciones en la Catedral es un libro que me ha interesado muchísimo y me ha gustado muchísimo. Por eso me lo he acabado, si no un libro de casi, 600 y pico páginas, pues lo podría dejar perfectamente a la mitad, ¿no? Pero es un libro que además creo que es muy buen libro. Me interesa mucho técnicamente lo que hace Vargas Llosa. O sea, tiene un manejo increíble de 1000 millones de cosas, pero hace lo que quiere con... Ahora vamos a hablar de qué, especialmente con los diálogos, ¿no? Y lo que creo que opera muy bien en el texto también es que no es solo que técnicamente sea increíble el texto, sino que se cuenta una buena historia y la historia, la trama, está muy bien construida. Bueno, como siempre me estoy poniendo a hablar del... ¿Te das cuenta? Me pongo a hablar de la técnica del libro y no digo de qué va. Pero bueno, Pues ahora voy de qué va. Antes voy a decir lo que me flipa a mí, ¿vale? Que es que Conversaciones en la Catedral teje unos personajes muy bien desarrollados y muchas tramas y subtramas en torno a una conversación en un bar. O sea, por eso se llama Conversaciones en la Catedral. La catedral es un bar, un sitio en el que están allí hablando dos personajes. Parecía que están en misa, pero no. No. Y de esa conversación Vargas Llosa va tejiendo y va desplegando todas esas subtramas. O sea, técnicamente es muy brutal. ¿De qué va? ¿De qué va? Espera. El narrador que utiliza Vargas Llosa combina diálogos que ocurren en espacios y en tiempos diferentes, ¿no? Es como si una historia o un discurso hablara con otro discurso y se contestara, se matizaran y se fueran entrelazando esas tramas, ¿no? Bueno, es una experiencia leerlo, ¿eh? Que además es una cosa que eso hoy se ha hecho mucho, pero en el momento de Conversaciones en la Catedral, quizá fue el primero que hizo como ese juego, ¿no? Como de combinar diálogos de escenas distintas, ¿o no? Es que eso ya no lo sé. Tampoco creo que se haga todos los días, porque... O sea, es verdad que está en el libro de lectura fácil está, pero no está tan radical como aquí, yo creo. Bueno, ¿de qué va Conversaciones en la Catedral? Sí, ahora que ya os ha contado toda la técnica y todo lo que está, y que pero es que a mí eso es no os ha lo que me interesado interesa. nada. Pero Claro, ¿cómo no les va a interesar? O sea... Claro, si de que no ¿de haya qué leído va? Conversaciones en la Catedral... ¿cómo? Pero es que de qué va, a lo mejor no os interesa. Bueno. Tampoco, yo qué sé. La novela desarrolla el orden político, corrupto y violento de la dictadura de Manuel Aodria en Perú a través de las vidas de personajes vinculados a ese orden político, ¿no? Desde generales a políticos, a presidentes, choferes, hijos que intentan la revolución y mujeres que limpian las casas de todos esos personajes. De eso va Conversaciones en la Catedral. Que tú imagínate que te preguntan ¿de qué va la última película de yo qué sé, de los superhéroes? Pues pone la cámara aquí, manera, el sonido, tal, pues tú ya, pero ¿de qué es que eso? ¿Qué va? Vale, es importante decir, o a lo mejor no, pero ya que estamos aquí hablando, pues decimos cosas, que es importante decir que quizás Conversaciones en la Catedral no sea una novela fácil de leer. No creo que sea horriblemente complicada, pero es verdad que hay que pillar ese juego que va desplegando Vargas Llosa con ese entremezclar diálogos. Hay que entrar en ese juego. Y es verdad que al principio se hace un poco raro, parece que eres tú el que no te estás enterando de lo que está pasando. Sobre todo es una novela que es un poco quizás lo que estabas diciendo antes de la novela de Zambra de Facsímil, ¿no? O lo que hemos dicho muchas veces, que es como que para nosotros es algo importante en literatura, que es que no es un ejercicio formal gratuito, o sea, tiene una historia detrás que es muy potente de verdad. Entonces creo que esta novela os puede interesar por dos razones o por las dos a lo mejor al mismo tiempo, que es o bien por la historia, porque de verdad es una crítica y un análisis a cómo se distribuye el poder en esa sociedad. Es una novela muy política,
ahora hablamos un poco de eso si queréis. Y tengo el deje de profe, ¿eh? Me está saliendo una cosa así como de profe. Estupendo. Debe ser que lo echo de menos. Debe ser. No lo echo de menos. Os quiero un montón, queridos alumnos, pero no. Vale. Te voy a quitar un pelo, pero no me he atrevido. Muy bien. O puede interesaros también, que es por lo que más me interesa a mí, por el lenguaje, por la técnica literaria, por cómo está escrito ese libro, ¿no? Y los dos, yo creo que es de lo mejor que yo he leído. Es que yo creo que de lo que he leído de Vargas Llosa, que en su momento leí mucho porque me gusta mucho, yo creo que es la que más me gusta, ¿eh? Conversaciones en la Catedral. Quizá también La Casa Verde, pero Conversaciones en la Catedral me gusta un montón, o sea que estoy muy de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Vale, yo ahora tengo que decir que puede ser que a mí se me haya hecho un poco pesada en algún momento. Sí, porque es verdad que en la historia, o sea, a mí el libro me interesa sobre todo técnicamente, también la historia, pero sobre todo técnicamente, y es verdad que hay momentos en los que Vargas Llosa es más jugón y momentos en los que es menos jugón. Está a veces más al servicio de la historia y a veces está más al servicio de lo que le apetece jugar, ¿no? Entonces, literariamente, técnicamente. Y entonces es verdad que hay momentos que digo, uff. A mí hay una cosa que, esto es un poco loco decirlo, quizás todo el mundo nos abandone, pero a mí hay una cosa que me interesa mucho del primer Vargas Llosa, como, ¿no? O sea, de este Vargas Llosa primero que no tiene nada que ver con los últimos libros suyos, que es que al leerlo da la sensación, yo creo que es así, de que Vargas Llosa está realmente interesado en cómo opera el poder en una sociedad y está realmente interesado en entender eso y en criticar eso, ¿no? Y en eso creo que engancho bastante con él, curiosamente. O sea, a mí me interesa eso también. Entonces, por eso me interesa su literatura y cómo la enfoca, ¿no? Eso es algo que a mí me gusta, que no sé por qué os cuento aquí mi vida, pero bueno, como no sabemos muy bien qué estamos haciendo... No nos abandonéis, no nos abandonéis. No, ahora voy con eso. Inscribíos. Suscribíos. Inscribíos no. Ya se nos ha olvidado y todo. Suscribíos al Vale, canal. que hay una cosa que sí quiero decir importante, yo creo, que es el posicionamiento político de la novela, ¿no? Yo creo que hay mucha gente, a ver, cada uno hará lo que considere y todo, pero sí que quiero explicitar una cosa, y es que no tiene nada que ver esta novela, Conversaciones en la Catedral, y su posicionamiento político con lo que Vargas Llosa es ahora. Que cada uno estará en un lugar políticamente, pero políticamente Vargas Llosa está en un lugar que a mí no me interesa en absoluto ahora mismo. Pero no, esta novela y las novelas que él escribió al principio no están ahí. Entonces lo digo porque a lo mejor hay lectores que dejan a Vargas Llosa, ¿no? Exacto. Sí, por supuesto es totalmente lícito, cada uno decide lo que quiere hacer, ¿no? No leer a Vargas Llosa por su posicionamiento actual, no leer tampoco las novelas que escribió al comienzo, eso es una decisión personal de cada uno, claro. Pero lo que quiero decir es que no vais a encontrar en esta novela posicionamientos políticos del tipo de los que tiene ahora Vargas Llosa, ¿no? O sea, que tú no cancelarías al autor totalmente. No, yo no voy a entrar en eso, o sea, no, es que no es un tema de coña ese. No es un tema de coña, pero es un buen resumen. Bueno, o sea, no... Ya lo has dicho. Es que no he dicho eso. No he dicho eso. Lo que yo digo, o sea, no he dicho eso. Lo que yo quiero decir simplemente es que si decidís leer a Vargas Llosa, y en concreto Conversaciones en la Catedral, no vais a encontrar un posicionamiento político como el que esperaría uno encontrar al escuchar hablar a Vargas Llosa ahora. Sabes que ayer estaba leyendo, ahí estaba viendo un vídeo de una economista que hablaba con las palabras muy precisas y que al entrevistador le preguntaba ¿y por qué? ¿Y por qué no se bajan los pisos y tal? Y ella intentaba hablar de las cosas precisas y me estaba acordando de ti. Claro, pero es que o sea, un día podemos hablar de la cancelación de autores porque es un tema que creo que es muy interesante y muy político y muy interesante y ver dónde estamos, y pero hay que afinar es que claro, bastante, yo no estoy hablando de eso, yo solo digo eso. De todas maneras, el discurso político que hay debajo de Conversaciones en la Catedral es un discurso complejo y primero no soy capaz de hacer un análisis político de eso, pero tampoco es la idea del vídeo, ¿no? Entonces simplemente quería hacer como ese warning, entre comillas, de no vais a encontrar un facherío horrible aquí. Y luego un comentario también, ¿no? Sobre cómo de patriarcal, machista, feminista puede ser el libro, que bueno, que habrá lectores a los que esto no les interese, pero a mí sí me interesa. Es que es curioso esto, porque esto no debería decirlo, ¿o qué? Sí. Yo creo que es interesante. Vargas Llosa
y ya me ha pasado en varios libros de ese primer Vargas Llosa, que muestra muy claramente la diferencia de poder y la violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres. Por supuesto, en un esquema totalmente cis, tampoco vamos a pedirle a Vargas Llosa. Pero eso está en las novelas. Lo que pasa es que es verdad que si uno rebusca un poco, ¿no? Siempre, porque bueno, tampoco siempre las mujeres, o al menos en los textos que yo he leído, suelen aparecer o bien como objeto de deseo o bien como víctimas, y por supuesto casi siempre como personajes secundarios. Así que bueno, también para que sepáis un poco que vais a encontrar por ese lado si os apetece meteros con ese libro.